Vamos a orar. Bendito Salvador, permítenos, Señor, como decía este cántico, obedecer fielmente a tu palabra, creer, Señor, lo que tú nos quieres comunicar, aprender a practicar, Señor, aquello que nos dices. Y como ha dicho Santiago también, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Guíanos ahora en esta tarde, guía mis imperfectas palabras y también guía los corazones de cada uno de los oyentes, para que podamos honrarte a ti, glorificar tu nombre y que tú seas exaltado en esta tarde. Lo pedimos en tu nombre. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a arrancar con el capítulo 2 de Santiago. Así que los invito a que puedan ir abriendo sus Biblias en el capítulo 2. El texto que vamos a leer para el día de hoy va a ser capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Santiago hoy nos va a confrontar con una realidad dolorosa. La iglesia de Cristo a lo largo de los siglos y aún hoy continúa mostrando una profunda inmadurez en cuanto al favoritismo y la hospitalidad. Aunque confesamos que Dios no hace excepción de personas y que todos somos uno en Cristo, nuestras comunidades con frecuencia y casi de manera automática reproducen el patrón del mundo. Exclusiones, preferencias por ciertos rostros, atenciones selectivas, círculos cerrados que contradicen el corazón de Dios. La historia bíblica deja claro que Dios siempre ha rechazado el favoritismo. En la ley prohíbe honrar más al rico que al pobre. En los profetas denuncian la opresión y la desigualdad. Y en Jesús contemplamos aquel que recibió pecadores, tocaba impuros, come con marginados y bendice a los más pequeños. Sin embargo, la iglesia, que debería reflejar este carácter, aún lucha profundamente por amar a todos por igual, especialmente a quienes no aportan, según los criterios humanos, algo de valor. Un ejemplo actual lo ilustra con claridad. Y eso meditaba cuando estaba tratando de desarrollar el sermón. Yo pensaba, si hoy entrara una figura importante, si hoy viniera aquí un Sugel, un Paul Washer, probablemente la mayoría de nosotros sabríamos quiénes son. Y lo que haríamos automáticamente es acercarnos a ellos para hablar con ellos, conversar, saludarlos. Y de nuevo, es una inclinación del corazón. Son figuras que el Señor ha utilizado. Pero qué contradictorio es que muchas veces puede presentarse una persona aquí común y las personas que lo saludan siempre son las mismas. La iglesia todavía no ha llegado a capturar lo que es ser hospitalario. Entender que cuando una persona entra nueva y el Señor ha derramado su espíritu en esa persona, automáticamente esa persona es del reino, es del cuerpo, es familia. Por lo tanto, mi actitud ante esa persona debería ser la misma actitud ante un Sugel, un Paul Washer. Deberíamos tener una actitud amorosa, hospitalaria. Esto revela algo serio. La iglesia aún no ha madurado en el principio verdadero de la hospitalidad. Hemos olvidado que nosotros mismos formamos parte de una familia. No por nuestros medios, sino exclusivamente por gracia. Fuimos adoptados como hijos, hechos miembros de su familia. Si realmente entendiéramos esto, al ver entrar un recién llegado, lo percibiríamos como alguien que llega a nuestro hogar. Y yo no sé si usted se ha preguntado, cuando alguien llega a su hogar, ¿cuál es la actitud que usted hace? Lo saluda, le da la bienvenida, le ofrece lo mejor que tiene.
¿Por qué cuando una persona llega a esta casa, a este refugio, no lo recibimos de la misma manera? Este es nuestro hogar. Hemos sido adoptados y ahora somos los representantes de esta casa. ¿Por qué no recibimos a esas personas con la mayor calidez y amor que deberían de tener? Santiago escribe precisamente para corregir esta distorsión, para recordarnos que la fe auténtica en Jesús no puede coexistir con el favoritismo, que la iglesia está llamada a reflejar a un amor incondicional. Solo cuando comprendemos que Cristo nos recibió cuando éramos extranjeros, pobres y sin mérito, podríamos recibir a los demás con el mismo corazón. Algo que me llama profundamente la atención, y en especial ahorita que vamos a entrar en este capítulo de Santiago, es que no, Santiago es muy interesante porque es una carta, es una epístola, por así decirlo, que nos habla de la vida práctica. Y yo no sé si han visto cada uno de los temas que ha estado tocando Santiago. Está hablando en cómo la iglesia se debe relacionar. Ha pasado por diferentes puntos, cómo se tratan los ricos y pobres, cómo identificamos un verdadero y un falso creyente. Nos habla también de la madurez espiritual en la iglesia, cómo los creyentes tienen que ir madurando poco a poco. Y ahora nos va a tocar un tema que también es esencial en la iglesia, que se da. Es que digamos, si no se diera, uno dice, bueno, no, pero es algo que nosotros no hacemos. Pero la realidad es que sí lo vemos, y todavía lo vemos continuamente en la iglesia. Cerramos círculos, nos apartamos, somos clasistas, aún dentro de la iglesia, y lo más irracional es que no deberíamos de hacerlo, porque la iglesia debe ser el círculo donde no exista ningún clasismo. La fe verdadera en el Señor es absolutamente incompatible con el favoritismo, porque Cristo destruye toda jerarquía humana. Nos llama a reflejar su carácter, humilde e imparcial. Los invito entonces ahora sí a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 7 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y una ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que entra la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, debajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Inicia Santiago en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago abre el capítulo con una orden tajante, vinculada directamente a la identidad de Cristo. Hermanos míos, no tengáis la fe, no tienes la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no puede haber excepción de personas. La expresión Señor de gloria establece el fundamento cristológico. Cristo es el Señor resucitado y exaltado. Poseer fe en Él implica adoptar su carácter, su humildad y su imparcialidad. Santiago no está simplemente prohibiendo un mal social, sino una incompatibilidad. Usted no puede ser creyente y hacer acepción de personas.
No debería de ser, porque su fe está puesta en el Señor Jesucristo. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que nunca hizo acepción de personas. Por lo tanto, es contradictorio a la naturaleza del reino de Cristo. Al mostrar favoritismo, los creyentes niegan prácticamente la unión espiritual con Cristo, pues Cristo jamás discriminó. Él se acercó con fe. El favoritismo viola el principio fundamental de la ley moral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hacer acepción de personas está violando el mandamiento de la ley. La palabra prosopolepsia, que quiere decir hacer acepción de personas, es una expresión que describe juzgar por apariencias. Cada vez que aparece esta palabra en la Biblia, afirma que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el creyente regenerado a la imagen de Cristo tampoco puede hacerlas. ¿Qué es importante destacar en esto? Que esta palabra, cuando aparece en la Biblia, solo aparece haciendo referencia que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no mira lo que nosotros en ojos humanos vemos, sino que Él ha visto el corazón de los hombres. A diferencia nuestra, que siempre tenemos una inclinación a lo que los ojos pueden ver, Él siempre ve el corazón. Si Cristo se hizo pobre para enriquecernos, discriminar por un estatus es negar su obra. Traiciona el evangelio y revela un corazón dividido. Sé que probablemente muchos pueden pensar, nuevamente Joan está hablando del corazón, pero así lo es. Uno de los mayores problemas que tenemos los creyentes, y va a seguir continuamente expuesto a lo largo de toda la Escritura, es nuestro corazón. Toda acepción de una persona nace cuando el corazón valora más lo que el mundo te ha enseñado que lo que Dios está diciendo. ¿Qué produce la acepción de personas? La aprobación humana. Demuestra que buscamos la acepción porque queremos agradar a los hombres y nos regimos por el estándar que el mundo ha establecido. También refleja que nos gusta el poder, la influencia. Hacemos acepción de personas porque estamos buscando poder, estamos buscando clasificarnos de una manera distinta. Hacemos acepción de personas porque nos gusta la seguridad en las riquezas. Hacemos acepción porque tenemos una inclinación al dinero. Nos gusta y nos parece importante rodearnos de aquellos que tienen más. Hacemos acepción de personas porque revela un corazón que no quiere ser clasificado en un grupo común, sino en una clase alta, una clase de élite. Al final, de nuevo, esto es un reflejo de la inclinación de nuestro corazón y qué tan débil y propenso es hacer estas cosas. No nos gusta que el mundo nos rechace, no nos gusta que nos vean como los marginados, como los pobres. Nos gusta clasificarnos, nos gusta rodearnos con personas de extracto alto. Y de nuevo, esto es algo que quiero aclarar. No significa que el tener riquezas lo hace usted ser una mala persona, ni tampoco significa que usted no sea creyente. No, eso no es lo que está queriendo decir Santiago. El problema es cuando mi corazón se inclina a solo querer rodearme de ese tipo de personas. Y entender que la familia de Cristo está compuesta de todo tipo de personas. Esto mueve muchas veces a favorecer a algunos y despreciar a otros. Muestra también una preocupación por lo que la gente piensa. Muestra una preocupación de lo que puedo obtener de ellos. Y muestra una preocupación también de lo que puedo perder si no me relaciono con ellos.
El temor al hombre siempre conduce a decisiones injustas. Una iglesia debe cultivar una familia donde no exista una estructura, no exista una marcación diciendo, bueno, me voy a asociar con Eduardo, pero no me voy a asociar con don Mariano. Creo que soy más afín a Eduardo, creo que me gusta tener conversaciones con él, pero a veces con don Mariano no tanto. La iglesia no debería existir de esa manera. Cada una de las personas que han sido puestas en este lugar tienen una importancia en el cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno de ustedes me son de bendición y yo debería de ser bendición para cada uno de ustedes. La imparcialidad no es una opción, es un reflejo del Evangelio. Aprendemos a luchar contra el deseo de nuestro corazón, contra el orgullo de pensar que somos superiores o que debemos solo rodearnos de ciertas personas. La iglesia está llamada a amar y a vivir una unidad en un solo cuerpo. Un cuerpo lleno de diferentes partes, cada una realizando una labor importante para la obra del reino de Cristo. Además, cuando usted hace acepción de personas, se priva usted mismo de la bendición del hermano. Y también priva a la iglesia de ser bendecido por usted. Cada vez, hermano, que usted ha decidido cerrar su círculo, usted está dejando que los demás miembros de la iglesia sean bendecidos por su persona. Y también usted está dejando de recibir bendición de otros. La Confesión Bautista nos enseña que todos los santos están unidos unos a otros en amor y comparten una comunión en los dones y gracia, sin distinción de rangos humanos. Esta iglesia está llena de dones. Deberíamos de compartir los dones continuamente unos a otros. Porque para eso usted está acá. Para que los dones que Dios ha puesto en su vida sean compartidos. No para que los experimenten solo unos u otros, sino para que toda la iglesia sea bendecida con sus dones. Aquí los dones no solamente son aquellos que son visibles, hermano. Cuando usted conversa, cuando se relaciona con los hermanos, cuando usted se preocupa por su hermano, está reflejando una bendición a ellos. Eso implica que no existen categorías superiores o inferiores en la iglesia. Todos somos igualmente recipientes de la gracia de Cristo. El favoritismo rompe esta comunión sagrada, produce división y contradice la naturaleza del mismo cuerpo de Cristo. No tiene sentido, y yo no lo he visto, no sé si usted lo ha visto en algún momento, que mi propio puño quiera pegarme. Es contradictorio. Pero ¿cómo nosotros tratamos de lastimarnos unos a otros solo con el hecho de cerrar círculos y hacer acepción de personas? Luego el texto nos dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que entra a la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En el mundo antiguo, en el siglo I, tanto judíos como romanos, en la sociedad estaba organizada según un estricto sistema de honor y vergüenza. La ropa fina indicaba estatus, honor y poder político. El anillo de oro identificaba a miembros en órdenes sociales superiores. Los pobres eran vistos como insignificantes, sin honor público ni acceso a privilegios legales. Cuando Santiago describe a un rico y un pobre entrando a la asamblea,
presenta una escena típica en ese tiempo. Los oyentes están reconociendo lo que está sucediendo. Es una cultura de honor y vergüenza. Allá era muy tajante. Las personas que tenían un extracto alto solo eran ellos. Los demás eran pobres. Entonces, un hombre que entrara con un anillo y un vestido elegante significaba que era alguien de una posición alta. La iglesia debe romper radicalmente con esta mentalidad y no puede reproducirla. La ilustración presenta a un hombre con un anillo de oro, simboliza el estatus romano, ropa fina, y a un pobre con ropa desgastada. Esa imagen cotidiana que fue de un mundo que habla sobre el honor, Santiago lo usa como un espejo. Si distinguimos entre ellos, estamos pensando como el mundo, no como el reino de Cristo. Y eso es lo más perturbante, que lastimosamente siempre estamos influenciados por el mundo. Y aunque no debería de suceder, lastimosamente la iglesia replica ese carácter. Por eso, aún en esta iglesia y en muchas iglesias, vemos círculos de acercarnos solo a ciertas personas y alejarnos de otras. Anteriormente Santiago ya había sentado la base. En la iglesia existen tanto ricos como pobres. La raíz del problema no es su coexistencia, sino la distinción que se le da a cada uno. Santiago nos dijo en el capítulo 1, a los pobres, exáltense. A los ricos, exáltense. No en ustedes mismos, no en sus riquezas o en su pobreza, sino en Cristo. Ya él sentó la base. Pero ahora les dice, el problema no es solamente que existan ricos y pobres, que van a existir, sino que todos deberían de verse como iguales. Yo debería, decía Ferguson, que yo debería de poder ver a un político sentado que es creyente y a la par, tal vez a la mujer más pobre de la ciudad, y que ellos puedan entablar una conversación tan profunda acerca de Cristo. Porque eso es lo único que hace latir el corazón del creyente. Que no debe existir una distinción entre las cosas que poseemos o no poseemos, sino que todos hemos sido aceptos en el amado. Al ofrecer un asiento especial al rico y delegar al pobre, la iglesia reproduce la jerarquía del mundo. Santiago lo rechaza categóricamente. La iglesia no puede ser un reflejo del sistema del mundo. Según Santiago, hacer distinción externa revela una distinción interna. Duda, doble ánimo, juicio ilegítimo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos acepción de personas, no solamente la hacemos externamente, sino que eso es un reflejo interno. Y nuevamente, el corazón está reflejando que aún Dios no ha conquistado su corazón porque usted quiere seguir gobernando. La pregunta es, ¿qué consideramos digno? El término dignidad se refiere al valor, honra e importancia que conferimos a algo o a alguien. Pero eso es precisamente aquí donde el creyente debe detenerse y separarse del pensamiento del mundo, ya que Dios ha otorgado dignidad al ser humano por el simple hecho de haber sido creado a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que entendiendo que la definición de dignidad para el mundo es aquel que ofrece algún valor, Santiago lo que nos está diciendo es que la dignidad del creyente no debería de basarse en eso, sino solo el hecho de que todo ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, hace que esa persona tenga dignidad. Esa dignidad no procede de sí mismo, ni es un trabajo o esfuerzo de la persona, sino simplemente de la obra
de la creación de Dios. Proviene directamente de Dios. Es decir, todo ser humano es digno porque lleva la imagen implantada de Dios en él. No por la riqueza o la abundancia. Así como dice Santiago, tanto ricos como pobres deben gloriarse en sí mismos, no por sus capacidades, sino por Dios. La acepción de personas revela la inclinación del corazón, pero también, una vez más, una mala comprensión del carácter y el corazón de Dios. Cuando usted hace acepción de personas, evidencia que no entiende que todo hombre fue creado a imagen de Dios. Y más aún, que toda persona en la iglesia lleva la voluntad de Dios porque ha sido regenerado. Ponte a pensar, si ante los ojos de Dios ese pecador es digno, no por su capacidad, no por lo que haya hecho, sino porque Cristo ahora lo representa ante el Padre, ¿por qué nosotros nos consideramos más dignos para poder juzgar a otros, para poder separarnos, para poder hacer acepción de personas? ¿Qué nos hace a nosotros un mayor juez que Dios? Y esa es la pregunta. Y de nuevo, por eso les digo que es algo interno del corazón. ¿Qué hace que usted pueda pensar que puede juzgar mejor a una persona que Dios mismo? Cuando Dios ya ha salvado a todo creyente y lo presenta ante el Padre por la sangre del Cordero, ¿cómo usted puede hacer esa inclinación? Y probablemente muchos de aquí pueden estar pensando, pero es que yo no lo hago. No lo hace probablemente de boca hacia afuera. Es muy simple a veces hablar de nuestra boca hacia afuera, pero que de cada uno de los pensamientos que hemos tenido, que ha pasado en nuestra mente, que ha entrado a nuestro corazón y que inmediatamente ha hecho que digamos, a esa persona no quiero acercarme. No, probablemente no lo hayas dicho nunca de boca hacia afuera, pero en su corazón ya ha decidido no tener relación por X o Y persona. ¿Qué lo hace a usted más digno que Dios? ¿Qué hace que usted sea un mejor juez que Dios? Muchas veces buscamos atraer a los influyentes porque nos beneficia. Sin embargo, eso distorsiona la misión y demuestra una confianza en este mundo. Estos gestos revelan que aún anhelamos lo que el mundo está ofreciendo. Pero Jesús redefine la jerarquía humana. Lo que el mundo ha dicho que debe definirse como una jerarquía, es decir, que los hombres de dinero, de extracto social, de familias, deberían de sentarse en los lugares más altos. Jesús viene y redefine todo eso. Lo destruye completamente y nos trae una nueva versión de la vida. Y eso es que ninguno es digno. Pero aquí en la familia de Dios, por la sangre del Cordero, todos somos iguales. Hombres redimidos por su sangre. El texto concluye afirmando en hacerse jueces de malos pensamientos. Tratamos de tener un tribunal que no nos pertenece. Y nuevamente revela un problema interno. Y sí, hermanos, probablemente en esta carta y en toda la Biblia, como les he dicho, el tema del corazón es recurrente. Es un problema interno que no nos gusta meditar. No nos gusta pensar continuamente en nuestros corazones. Es más, estoy seguro que muy pocas veces lo hacemos. Nos gusta pensar que nuestras ideas, nuestros pensamientos son más elevados. Y si tal vez no tenemos un pecado oculto y hemos hecho nuestros devocionales, nos creemos más santos, más puros, más santificados.
Pero es interesante que entre más estudiemos la Escritura, más el Señor nos confronta con un problema interno en nuestro corazón. Santiago dice, venís a ser jueces con malos pensamientos. Santiago nos informa que nuestro corazón nos engaña de tal manera que queremos ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque queremos ahora tomar el papel de juez, juzgar como solo Dios puede hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar, a menos que lo hagamos conforme al conocimiento de Dios, no conforme al nuestro. Santiago utiliza la expresión jueces de pensamientos malos. Tiene una palabra en griega, voy a tratar de decirla. Dialogismos implica que hacemos razonamientos internos deliberados, no simples impulsos. No se refiere solo al acto externo, sino hacemos juicios moralmente distorsionados, que nace de nuevo dentro de nuestro corazón. Santiago acusa al creyente no solamente de hacer acepción de personas, es corrupto, cuya mente ha sido influenciado por criterios de este mundo. Eso es lo más radical. Por eso es sumamente interesante prestar atención al texto. Porque Santiago no solamente está condenando a aquellos que hacen acepción de personas, que probablemente todos en algún momento lo hemos hecho, sino que está condenando que, dos, estamos tratando de ser igual a Dios, porque ahora queremos juzgar y ser jueces. Y lo más condenable también es que no solamente juzgamos y queremos ser igual a Dios, sino que nuestros juicios son corruptos y perversos. Entonces está condenando tres cosas que probablemente si hacemos una lectura rápida nunca lo hubiéramos capturado, no lo hubiéramos podido capturar. Entonces el problema cuando usted hace acepción de personas no solamente es que usted haga acepción de personas, entendiendo que todos somos creyentes, sino que usted está tomando el lugar de Dios. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es que usted juzga mal, porque usted juzga como un juez corrupto. Entonces esta es la gravedad del problema. Entonces no es tan simple, porque yo pude haber pasado por este pasaje y pensar, bueno, yo he hecho acepción de personas, perdón, Señor. No, pero es que usted está hilando muy a alto nivel. Usted tiene que entrar y entender qué es lo que está hablando Santiago. Su pecado no solo es hacer acepción de personas, su pecado es creer que usted es Dios. Y su pecado es también juzgar mal. Hermanos, deberíamos de arrepentirnos verdaderamente de esto. La iglesia no está llamada a hacer acepción de personas. La iglesia está llamada a estar unida en fe, en amor. Yo lo pensaba, un día vamos a estar eternamente. Y de verdad, o sea, todo el dinero, toda la gloria que usted pudo haber pensado que obtuvo en este mundo es nada, se esfuma. Y ya Santiago lo dijo. Que el depender completamente del dinero es como una flor que en la mañana está preciosa y al mediodía se marchita. Un día vamos a estar eternamente y el que tuvo dinero acá o el que no tuvo no le va a servir absolutamente de nada ya. Allá todos vamos a ver una congregación santa alabando a Dios. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque aún nuestro corazón está corrupto. Y somos influenciados por lo que este mundo nos quiere hacer. Aquí Santiago recalca, si ustedes hacen diferencia entre los hombres, son jueces con malos pensamientos. El mayor problema del creyente se reduce a dos cosas puntuales. Y es lo que voy a seguir probablemente diciendo en esta carta. La falta de conocimiento del carácter de Dios. Y unido a esto, la falta de conocimiento de lo que Dios dice de usted. Estos dos problemas llevan a que al creyente no pueda madurar. Y a que la iglesia tampoco pueda madurar. Entonces deberíamos de repetirlos constantemente. Nuestro mayor problema es no conocer a Dios y no conocer lo que Dios dice de mí.
La ausencia de estos dos conocimientos produce como consecuencia una mala interpretación de Dios y del carácter de Dios y de la práctica del creyente. Jueces de malos pensamientos. Señala que el problema no es solo la acción, sino el razonamiento interno perverso del corazón. El pecado ha distorsionado nuestros afectos. Preferimos lo que nos beneficia. El pecado ha degenerado al hombre de tal manera que afecta su comprensión sobre Dios. Repito, por eso Santiago nos recuerda recurrentemente que necesitamos conocer a Dios. Hermano, esto no es algo que usted debería de tomar a la ligera. Si algo se repite continuamente, si algo se dice continuamente en la Escritura, es por una razón. Y Santiago nos está diciendo eso constantemente. Necesitamos conocer a Dios. Entonces, esto no es como algo que usted debe tomar a la ligera, sino que es su obligación. Su obligación como creyente es conocer mejor a Dios. E implícitamente usted también va a conocer qué es lo que dice Dios de usted. Si usted quiere madurar, es más, hermanos, si queremos que esta iglesia madure, necesitamos entender estas dos cosas: conocer mejor al Señor y conocer mejor lo que Dios dice de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta lo terrible que dice Dios de nosotros. Nuestro corazón es más perverso de lo que pensamos. Una vez hablando con unos hermanos de Estados Unidos que vinieron a una conferencia, los tres eran pastores. Y recuerdo que les hice una pregunta a los tres y fue: ¿qué es lo más difícil en el ministerio? Uno de ellos fue el primero que dijo la respuesta y ya todos los demás dijeron: no, ya no tenemos nada más que decir. Y él lo que dijo fue: el mayor problema en el ministerio soy yo mismo. Es la inclinación de mi corazón. Yo decía: hermanos que ya llevan mucho tiempo en la fe, que llevan mucho tiempo en el ministerio. Y fue una respuesta tan simple, pero tan verdadera. El mayor problema es mi propio corazón. ¿Debe la iglesia favorecer al pobre? Eso podría pensar algunos. Algunos argumentan que Santiago favorece a los pobres. Sin embargo, Santiago prohíbe el favoritismo en ambos sentidos. El punto es la imparcialidad, no la división de clases. Así que no pensemos que se trata ahora de favorecer a un grupo y al otro no. No pensemos que Santiago está hablando, favorezca al pobre y al rico no. No, él está hablando de la imparcialidad. Posterior, el versículo 5 nos dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago declara que Dios ha escogido los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Esta elección no significa que todos los pobres sean automáticamente salvos. Eso es una interpretación incorrecta y errónea. Si fuese el caso, hermano, todos los pobres estarían acá. Eso no es lo que nos dice Santiago, sino que Dios se deleita en exaltar a quienes el mundo desprecia. Y esta es la mayor realidad y es la mayor verdad que todo creyente debería abrazar. Esto lo aclaramos al leer y enfatizar el texto. La pregunta es: ¿no ha elegido Dios? La palabra elegido, escoger, enfatiza la iniciativa divina. ¿No ha elegido Dios? Es decir, Dios no fue el que se plació en elegir de antemano. Por lo tanto, deja la interpretación clara. No se trata de que exista una mayor dignidad al ser pobre, ni que todos los pobres, por consecuencia, sean salvos. Como hemos dicho, la pobreza en sí no es un sinónimo de salvación, ni de humildad.
Hay muchos pobres que son más orgullosos de lo que podemos pensar. Pero este texto nos aclara en 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención en él. Hoy puede ser que usted se sienta digno, que se sienta merecedor de estar acá, o que crea que tiene un privilegio de escoger quién debe estar aquí. Pero el texto no da lugar a malas interpretaciones. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo poco sabio, para avergonzar los estándares del mundo. Puede ser que no le guste esa respuesta, pero si usted y yo estamos aquí hoy, es porque somos lo menospreciado de este mundo. Para que nadie se jacte en su presencia y para que Él sea exaltado. Así que, hermano, aquí ninguno de nosotros debería hacer acepción de personas. Porque si algo nos une a todos nosotros, es que somos lo más vil del mundo. Dios escogió lo vil, lo débil, lo que no es sabio ni poderoso, para avergonzar los estándares del mundo. ¿Con qué fin? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que no piense que usted tiene un valor agradable delante de Dios. Él también lo hizo para exaltar y engrandecer el gran nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que tomó lo más vil, lo más menospreciado de este mundo y nos ha hecho dignos para estar delante de su presencia. Es en Jesús que dice el texto que somos sabiduría, santificación, justificación y redención en Él. Es en Jesús que hoy somos herederos de la gracia. Y es por Él que resulta incompatible rechazar a otra persona. Cuando entendemos que a la luz de la Escritura todo creyente es ahora digno por la sangre del Cordero, como usted tiene el atrevimiento de despreciar a uno. Si usted entiende que el por qué usted está acá y el por qué cada uno de nosotros está acá es solamente por la sangre del Cordero, ¿con qué pensamiento usted hace ser un juez y juzgar a otros? Así que ninguno aquí tiene que jactarse. Todos estamos aquí por pura gracia. Finalmente el texto nos dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago muestra lo irracional, del favoritismo. Los mismos ricos que tratamos de honrar son los mismos que oprimen a la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted ve a una persona de extracto alto, aquellos que realmente son ricos, su dedicación y sus pensamientos están puestos en este mundo. No le importan las iglesias, no le importa a Dios, le importan sus propios beneficios. Entonces, Santiago dice, es irracional que usted haga acepción de personas con aquellos que son verdaderamente creyentes y que usted ame a los ricos que os oprimen. Porque eso es lo que pasaba en el primer siglo. Si usted exaltaba a las figuras poderosas, eran aquellas figuras que estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces Santiago dice, es irracional que esto pase. Pero pasa. Le damos más valor a un hombre
por lo que tiene en el mundo material que a un hombre que es pobre en el mundo espiritual. Santiago está señalando la ironía. Aquellos ricos a quienes se honra injustamente son los quienes oprimen a la comunidad cristiana y los arrastran a los tribunales. La pregunta es retórica. ¿Por qué honrar a quienes no honran a Dios ni a su pueblo? ¿Por qué honrar la riqueza de este mundo? Solamente refleja idolatría. Buscamos influencia, prestigio y accesos en vez de confiar en Dios. La Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago culmina afirmando que los ricos blasfeman el buen nombre. ¿Cuál buen nombre? El buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a ver afuera. Vaya a ver a esos hombres que blasfeman el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debería hacernos a nosotros sentir un verdadero enojo e ira santa. No la ira que les hablaba la vez anterior, que tenemos por cosas mundanas. Pero saber que no, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está siendo pisoteado, eso debería verdaderamente indignarnos. Y Santiago lo que dice es que ustedes hacen lo opuesto. Nosotros hacemos lo opuesto. No me excluyo de eso. Al hacer acepción de personas, estamos dando más valor a aquellos que pisotean el nombre de Cristo que a aquel hermano que está junto a usted honrando el nombre del Señor. Aquí se enmarca algo importante a considerar. Hechos 9:4 dice, Jesús declara a Saulo, ¿por qué me persigues? Mostrando que al atacar al creyente y a la iglesia es atacar a Cristo mismo. Por esta razón, mostrar favoritismo humilla a Cristo. Porque cuando usted hace excepción de personas, usted no está entendiendo que está rechazando a Cristo. Cada una de las personas, de los miembros de esta iglesia, creyentes, tienen a Cristo en sí mismo. Si yo hago acepción de una persona en esta iglesia, estoy rechazando a Cristo. Por eso les daba el ejemplo. ¿Cuál es la acusación que le da Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. Por lo tanto, el favoritismo entre creyentes es una afrenta ante Dios, ya que despreciar a un miembro es despreciar al mismo Cristo. ¿Condena Santiago la riqueza? No, Santiago no está condenando la riqueza. Condena el pensar igual que el mundo. Condena el hacer favoritismos. Santiago presenta una conducta del reino. La iglesia debe encarnar la gloria de Cristo, humilde y pobre. El favoritismo no es un pecado secundario, es una negación del evangelio y una distorsión de la ley moral de Cristo. La fe cristiana no consiste solo en saber sobre cosas, sino en vivir bajo el señorío, el ejemplo de Cristo. Él siendo la gloria eterna, la majestad, lo más poderoso y eterno, se hizo pobre. Tomó forma de siervo y se entregó por aquellos que no tenían nada que ofrecer. Por eso la iglesia debe recordar la cruz. No puede valorar a las personas según su apariencia o riqueza o utilidad. Debe recordar que cada creyente en esta iglesia ha sido redimido. Dios siempre ha sido imparcial y defensor del débil, desde la ley hasta los profetas, pasando por Jesús y los apóstoles. El mensaje es el mismo. Dios levanta a los humillados y derriba a los soberbios. Cristo mismo encarna este patrón al identificarse con los pequeños, al recibir a los pecadores, al tocar a los impuros y al comer con los marginados.
Por eso la iglesia cristiana debe ser un espacio donde el reino se ve con claridad, donde no hay primeros asientos, sino un solo Señor, donde no hay otra ciudadanía. No existe primera o segunda clase, sino hermanos, donde cada rostro refleja a Cristo. La iglesia que vive así proclama el evangelio, no solo con palabras, sino con hechos. Y eso es lo que nos afirma Santiago. La distinción de reflejar a Cristo en nuestras vidas. La cruz de Cristo destruye todas las jerarquías humanas. En la muerte de Jesús, tanto judíos como gentiles, ricos como pobres, gobernantes como marginados, estuvieron igualmente representados como pecadores, necesitados de su gracia. Cuando Él estuvo clavado en esa cruz, no existió ninguna distinción. Todo hombre era pecador. En la resurrección de Cristo también ha inaugurado una mejor clase social. No por la distinguida en extracto, sino por habernos hechos aceptos en el amado. Por lo tanto, el favoritismo no solo contradice el mandamiento moral, contradice la inauguración del reino de Cristo. No existe un acto más solemne que lo represente como la cena del Señor. La mesa del Señor es el acto donde la iglesia proclama que todos fueron salvos por Él. Ricos y pobres, todos unidos como un solo pueblo. A diferencia de ahora, la cena del Señor era un mismo pan y una misma copa. En el tiempo antiguo no nos separábamos el pan como lo hacemos ahora. Y no teníamos diferentes copitas. Era un mismo pan que se repartía. Una misma copa que se daba. Ricos y pobres compartiéndola por igual. Esa es la mayor representación de lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Unidos por su sangre, hechos aceptos por Él. En la cena todos comemos el mismo pan. Todos bebemos la misma copa y todos confesamos la misma necesidad de un Salvador. La cena destruye cualquier intento de establecer categorías humanas. Pablo, de hecho, confrontó a los corintios por usar la mesa para distinguir entre hombres ricos y poderosos. Recordar que la mesa del Señor nos protege del pecado, de la acepción de personas, y nos muestra el verdadero camino. Hermano, quiero ahora que reflexione en esto. La vida cristiana ya no puede seguir siguiendo el estándar de este mundo. Estamos llamados a vivir una verdadera unión. Somos parte de un único cuerpo. Y eso es lo que nos representa la cena. Estamos unidos. Somos parte. Nada nos debería diferenciar. No prive a la iglesia, ni se prive usted mismo de compartir con todos sus hermanos. Todos son una bendición para su vida. Vamos a orar. Señor bendito y misericordioso, estamos aquí entendiendo que muchas veces hemos pecado delante de ti al no comprender que nuestro corazón y la inclinación de nuestro corazón hace que queramos hacer distinción entre los hombres, acepción de personas. Pero tú nos recuerdas, Señor, con tu vida, con tu ejemplo, que el llamado de la iglesia es a destruir las jerarquías humanas y a vivir en comunión unos con otros, amándonos verdaderamente, sufriendo unos por otros, y saber que en la iglesia cuando venimos debemos sentir la mayor seguridad
Tú debes ser el único centro de nuestras vidas, el único centro de la adoración en la iglesia. Permite, Señor, que podamos ver y reflejar ese amor genuino entre nosotros, ese amor genuino que tú nos has dado. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.